Bienvenidos y bienvenidas a todos a Republic Podcast. De antemano, dándole las gracias a todas las personas por el apoyo, por su cariño, por el amor a todos los episodios que tenemos del Masterclass, de los Expressa Class y todos los contenidos que tenemos todos los sábados. Gracias por el cariño al episodio de Paraguay. Gracias al episodio también anteriores que hemos tenido. Y hoy tenemos un episodio formidable con una persona, con un tema sumamente interesante con mi querido Disraeli. Pero antes de darle paso a Disraeli, quiero darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, a Guzmán García e Hijos y al doctor Vladimir Caraballo, quien es nuestro apoyo. Vamos a darle la bienvenida. Disraeli, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, Jason? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esta es mi segunda vez en una entrevista. Sí. Vamos a ver. Sí, me dijiste que fue muy buen feedback, que me desenvolví bien. Espero dar la talla en esta también. Claro que sí, como siempre. Miren, en el día de hoy, de Israel, vamos a tener la entrevista con una persona que él es constructor y vamos a hablar no solamente de construcción, sino vamos a hablar de desarrollo inmobiliario y de proyectos inmobiliarios. Exacto. Un tema Vamos a dar la interesante, bienvenida de verdad. a Julio Abreu. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación a su espacio. El placer es nuestro. El placer es nuestro. Julio, cuéntanos, vamos por lo básico. ¿Cómo tú inicias en el sector construcción? ¿Qué especialidad tú tienes? Cuéntame por ahí. Bueno, ¿qué te digo? El sector construcción es algo que me ha gustado siempre. Te puedo decir, desde mis inicios, cuando era un niño, que en mi casa tuve la oportunidad de ver que mis padres hicieron su casa muy próxima a donde vivíamos. Entonces yo visitaba, me gustaba la construcción. Básicamente desde ahí yo dije, quiero ser ingeniero, no quiero tener algo que ver con la construcción. Ok. Siempre se mantuvo como esa idea, de ese interés, hasta que llegó el momento de decidir la carrera. Estudié ingeniería civil. Luego antes de graduarme, trabajé en el área de construcción. Sabe que siempre le toca a uno hacer una pasantía y temas. En el caso de nosotros era requisito para graduación. Y ahí ya definitivamente, ya que definí que sí, que me encantaba eso, que me he involucrado en ese mundo y ya tenemos, bueno, más de 14, 15 años. Wow, te casaste. Interesante. Correctamente. Sí. ¿Cuál es la parte que más te apasionó de la construcción? O sea, pues sabes que hay gente que hay diferentes partes. ¿Qué es lo que más te apasionó de la construcción? Bueno, lo que más me gusta del tema de construcción es ver el proceso. O sea, tú ves algo que tú lo vas creando día a día, tú vas viendo cómo se va transformando en realmente en un producto terminado, algo que la gente aprecia, que quiere, que se siente bien, que puede servir un espacio para albergar una familia o para albergar un negocio o una empresa. O sea, creo que algo que tú ves. Por ejemplo, todas las personas tienen un trabajo y saben que agregan valor, pero en el tema de construcción tú ves día a día, al final, en lo que se convierte en lo que tú agregas valor. Tú lo vas viendo y vas viendo el proceso y el seguimiento. Ok, y tú dices que tienes más de 14 años, 15 años en esto. ¿Tú podrías establecer más o menos la diferencia en este trayecto, cómo tú has visto la evolución de la construcción, no solamente en la tipología por fuera, sino hasta en el modelo por dentro, si se necesita más amplitud por dentro, ahora son más pequeños, todo eso? ¿Tú no puedes explicar la diferencia que tú has visto? Exacto, el modelo conceptual sí ha cambiado no solo la fisionomía, como dice Jason, sino también el tipo de parámetros para hacer un esquema o un dibujo para una edificación. Sí, bueno, yo creo que tal vez no como toda industria, ¿verdad? Con el tiempo nos hemos ido tecnificando más, profesionalizando más. Por ejemplo, tú ves diseños mucho más acabados hoy en día. Las fachadas han cambiado bastante. Por ejemplo, antes todas las fachadas eran como tipo europea. O sea, Como cuadrada. no, era como al revés, era como redondeado, como ovalado, como que tú veías eso. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, los toldos
casi Sí, los sí, sí, los toldos. toldos, todas las torres exacto. antes tenían toldo, ese tipo de cosas. O sea, eso es algo como muy Una construcción europeo. como medio mediterránea, más o menos. Exacto. Ok. Ya no, ya hoy en día nosotros tenemos otro tipo ¿verdad? De edificaciones. Como bien tú mencionabas, el tema del tamaño, obviamente, eso ha ido cambiando. Antes los apartamentos eran enormes. O sea, Sí, que tú tenías un apartamento que te puede decir hasta 180 metros. Hoy en día eso es ujú, algo prácticamente muy escaso. ¿Tú entiendes? exacto. Ese tipo de cosas, te puede decir tal vez que tú mencionas el tema de los tipos constructivos ahí podríamos mencionar tal vez antes se hacían edificios un poquito menos altos, era más horizontal. Ujú. Ahora estamos haciendo proyectos más grandes, torres, o sea, todo nosotros. Antes, por ejemplo, nosotros duró mucho tiempo que el edificio comercial más importante era Acrópolis. Y ahora Ajá, el más Sí, alto. sí, es cierto. entonces, luego de eso han venido una serie de proyectos muchísimo más, ¿verdad? De mayor envergadura, mayor tamaño, o sea, Más alto. más Más alto. alto, Ujú. son terminaciones también de mayor calidad, que tú, incluso si tú viajas, tú puedes decir, bueno, hay sitios, ¿verdad? Obviamente las zonas que son de mayor poder adquisitivo, que tú Sí. ves terminaciones que pudieran estar fuera de aquí también. Ujú. O sea, que ha evolucionado definitivamente. Sí. Bueno, quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Qué tan complejo es actualmente construir a grosso modo? Hay más burocracia, los materiales son más asequibles. ¿Qué tanto impacto también hay en el medio ambiente en ese sentido? Si puedes agregar un poco en esa parte. Sí, bueno, el tema de la complejidad creo que es bastante complejo. Ok. O sea, creo que a diferencia, por ejemplo, de otras industrias como, qué sé yo, la manufactura, que tienen menor variabilidad. O sea, en el caso de la construcción, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de que se desarrolla en un entorno que se llama buca. Se le dice Buca. buca o bica. O sea, ¿Eso qué es eso, exactamente? eso quiere decir que el entorno es volátil, Mm, es impredecible, que tiene ok. niveles de complejidad y de ambigüedad. O sea, eso, si por ejemplo nos vamos cada uno, si tú puedes decir el tema de la volatilidad, tú te das cuenta que en la construcción está en constante en cambios que son bruscos En normalmente. ese sentido de volatilidad, ¿te refieres más a volatilidad que puede ser factores externos como un desastre natural, por ejemplo, que ustedes están muy Correctamente. condicionados en ese Sí, y que te sentido? pueden impactar de forma importante, directamente, o sea, Claro. en el proyecto, o sea, que te afecta directamente. También, Ujú. qué sé yo, Un cambio legislativo también puede ser. Ujú. correcto. Por ejemplo, cosas que estamos hablando antes de entrar en cámara, el tema de la mano de obra, que Ah, si sí. hay un problema, por ejemplo, ahora mismo fuera de aquí, en Haití o en el otro, Ujú. si tenemos mano de Exacto, la obra de esos países, disponibilidad. pues Ujú. afecta. O sea, todo ese tipo de cosas y te afecta de una forma importante. O sea, te afecta, Exacto. te da un golpe fuerte dentro de los proyectos normalmente. Ujú. Y el tema de verdad, de tú tener incertidumbre, porque son proyectos normalmente a mediano plazo, 18, 24, 36 meses, Ujú. pues te hace muy difícil tú hacer una planificación que sea, ¿verdad? Que sea acertada a un nivel alto. Eh, Vale. ¿Entiendes? El tema de la Ujú. complejidad por los niveles de procesos De que proceso, tú tienes exacto. Ujú. los equipos, normalmente tú usas muchos equipos multidisciplinarios y contratados. Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes normalmente subcontratan? Porque me imagino que hay algunas empresas que se dedican a darle ese tipo de equipos para la construcción, porque es muy difícil tener toda la maquinaria y el complejo que debe ser mover cada eso, ese tipo de Sí, cosas. lo que pasa es que nosotros hacemos un producto en la construcción que es prácticamente único. O sea, es un único producto. Un edificio es Ujú. un edificio. No, por ejemplo, una fábrica que te va a hacer Exacto. 50 veces el mismo Ah, carro. sí. Entonces, uno normalmente usa el mismo personal que está Ujú. muy entrenado, muy tecnificado y está familiarizado con todos los procesos Exacto. establecidos. No tienen que Entonces, estar de que buscando otro tipo de persona con una maquinaria algo más compleja, sí, correcto. exactamente. Entonces, Eso nosotros, también les ahorra tiempo para poder terminar sí, la o sea, que construcción. tú trabajas con la necesidad del proyecto puntual, que es un producto único. Ujú. Exacto. Porque en el caso de ellos construyen proyectos no tan altos o no tan masivos. Me explico.
Ellos construyen, por ejemplo, vamos a tener un terreno y ellos lo construyen, por ejemplo, por apartamentos de 2 o 3 por nivel o 2 por nivel. ¿Entiendes? Y son 5, 6, 7, 8 niveles. Exacto. No, ellos no hacen super torre aquí, Exacto, ¿verdad? grandes edificaciones. Pero es un proyecto más exclusivo lo que ellos construyen. No, lo que yo me refiero, o sea, cuando te hablo en sentido general de la industria. Ah, O ok. sea, si tú pones a ver, por ejemplo, el que hace un carro, hace el mismo carro varias veces. Tú puedes tener un edificio que sea igual a otro, ¿verdad? Pero tú, por ejemplo, lo que estábamos hablando del personal, el personal que usa una industria cualquiera es un personal que es fijo normalmente, o sea, Ujú. es fijo de la empresa. En este caso son trabajadores que tú subcontratas, como tú mencionaste, tú contratas por un proyecto puntual y normalmente, por ejemplo, aquí en República Dominicana no contamos normalmente con un personal que sea a nivel técnico alto, que sea abundante, ¿verdad? Ok. Entonces, ese personal normalmente va fluctuando entre los proyectos, independientemente tú puedas tener muchos proyectos, eso pasa. O sea, eso te Ujú. afecta, como yo te decía, en el tema de tú tener, de aumentarte la complejidad, como tú me mencionabas antes, ¿tú entiendes? Ok. Mira, aparte de los factores externos, ¿qué cosas pueden retrasar un proyecto? Me explico. Hay muchos clientes que tienen duda de que no me han entregado a tiempo. Ujú. Sabemos que hay muchos múltiples factores. Claro. Aparte, la subcontratación, porque puede haber que un ebanista no haya entregado una Exacto. parte. Ujú. Exactamente. Dame el ABC por qué no se da por qué se puede dar un Un retraso en retraso, exacto. diferentes casos. Y mucha gente puede pensar, ah, no, es que este ingeniero está intentando como estafarme y ese tipo de cosas, porque sabes que la Sí, 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 sí. gente maniquea, a veces con razón o a veces por la misma desesperación de ver el producto. Sí, bueno, mira, en términos, hay muchas cosas, como te mencioné ahorita, o sea, hay muchas cosas que por la industria que nosotros trabajamos pueden afectarte y pueden, ¿verdad? Producir un retraso. Pero te diría que tal vez cosas más comunes o más que pueden ser más, que impactar más rápidamente puede ser el tema financiero. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto que no está estructurado correctamente de forma financiera, de que no tenga los flujos que planificó o que no tenga un manejo financiero que le ayude a poder hacer continuamente el proyecto. Eso son cosas que afectan en todo tipo de proyectos. Eh, Temas, por ejemplo, de suministro, por ejemplo, si todos se recuerdan en la pandemia, por ejemplo, que Ujú. nosotros Sí, tuvimos. Sí, que hubo hubo una tema. escasez de suministro por la logística y ese tipo de cosas, Exactamente, o sea, habían para unos temas importar algunos materiales. Ujú. con los fletes, aparte de que subieron los costos, se dispararon más de 10 veces. Aparte de eso, o sea, cosas que te duraban 3 meses, después te duraban 6, 9 meses. Exacto. Entonces eso afecta directamente a un proyecto porque los trabajos de construcción son continuos. O Ujú. sea, tú no puedes volarte un proceso y decir, bueno, ahora no me llega este material, voy a seguir con Es este. como una pirámide. Exacto. Terminamos aquí, seguimos Exacto. aquí y así continuamente. Exactamente. O sea, Ujú. esas son cosas como que te puedan afectar, como la misma mano de obra. Si tú tienes algún problema puntual en un momento de escasez de mano de obra, se te puede afectar. Bueno, nosotros nos pararon un momento, o sea, al país entero se paró en un Sí, momento por claro, un alguna momento que se paralizó razón. todo. O sea, el tema de fenómenos naturales, por ejemplo, si tú ahora que estamos en una época de lluvia, Sí. muchas obras están detenidas. Nosotros estábamos acostumbrados a que llovía en mayo antes, eso era como lo famoso. No, ahora No, noviembre es ahora el en nuevo mayo. noviembre es más Exactamente. que mayo. Entonces ahora Ujú. noviembre es el nuevo mayo. Pero Exacto. noviembre antes de hace 2 años que todo el mundo está esperando una lluvia grande este año porque tenemos 2 años consecutivos con un día de lluvia que sobrepasa toda la expectativa. Pero este año no cambiaron la versión y ahora nos pusieron que es todos los días que llueve del mes. Que eso te Exacto. iba a preguntar, haciendo una acotación. En esos casos que usted tuve es del 8 de noviembre, el 18 de noviembre, ¿cómo ustedes se manejan cuando pasan ese tipo de situaciones con ese tipo de lluvia en la construcción? O sea, ¿eso le afecta mucho? ¿Cómo se maneja ese tipo de casos? No, claro, definitivamente que afecta, porque desde la llegada incluso del personal al lugar de trabajo ya es complejo, porque muchas veces viven en lugares que son alejados de la obra o que tienen temas de accesibilidad por la lluvia. Los materiales también sufren retrasos muchas veces. Por hablarte de cosas que no tienen que ver directamente ni siquiera con la obra, pero si nos vamos a la misma obra, obviamente cuando está lloviendo hay temas de seguridad que tú tienes que tomar en Exacto. cuenta. Eh,
Nosotros, normalmente ya los constructores tenemos protocolos para ese tipo de cosas, porque vivimos en un país tropical, o sea, se prepara para el día de que venga, de que si Exacto. hay una Se va tomando eventualidad. la medida de Pero lo... normalmente eso afecta directamente en temas de retraso y ese tipo de cosas, básicamente. Mira, ¿cuáles son los puntos importantes para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en general? ¿Ustedes tienen un parámetro específico o va más o menos a cómo va la marcha? No, no, no. El tema del desarrollo Sí. inmobiliario no va de la mano con la improvisación realmente. Ok. Ok. O sea, definitivamente, si hablamos de desarrollo inmobiliario, te puedo decir, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, definitivamente, pero pudiéramos hablar tal vez puntualmente. Creo que lo más importante de ustedes que se manejan en el área inmobiliaria para cualquier inmueble es el tema de la ubicación. Ujú. O sea, que creo que un buen desarrollo debe contar con una ubicación que tenga servicios, que tenga eh, tema de infraestructura, calle, Exacto. contenedores, Todas acera, las amenidades cerca, me que tenga imagino. exactos Ujú. lugares que la gente por Sean de ende interés. sean de interés, por una razón u otra, porque puede ser, por ejemplo, un supermercado para alguien que va a vivir, como puede ser, qué sé yo, una zona franca para alguien que trabaje ahí Sí. o lo Eso que te iba a sea. decir. ¿Cambia el valor mientras más céntrico está o a las afueras en ese tipo de cuestiones? Es que depende, o sea, no hay, ¿cómo te digo? No hay una respuesta exacta, pero sí creo que toda propiedad tiene su valor. O sea, Va. probablemente si tú no identificas, que sería el segundo punto de lo que tú mencionas, Ujú. cuál sería, en base a un estudio de mercado que tú hagas, cuál sería el mejor y más alto uso de esa propiedad en esa ubicación que tiene sus cualidades, pues entonces ahí sí tú podías cometer un error en esa parte de no, Yo creo que de Israel, en ese aspecto, lo que más habría que ver es a qué público tú te quieres dirigir. Porque no es Sí. lo mismo si tú quieres construir en Naco, en Piantini, a que tú quieras construir en la Independencia. O correcto. Ujú. sea, el tipo de edificación debe ser diferente, el precio Ujú. debe ser diferente y todo al target público es diferente. Ahí en ese mismo aspecto del ABC del desarrollo, ahí puede encajar lo que es la planificación. Claro que sí, claro que Entonces, sí. ¿cuál es el ABC para una planificación inmobiliaria? Bueno, en la planificación, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta, como cualquier proyecto, son tratar de gestionar correctamente las tres restricciones básicas, que Ujú. serían alcance, tiempo y costo. O sea, ahí no fuéramos, alcance involucra lo que tú vas a hacer, o sea, qué es realmente, qué es lo que, hasta dónde llega lo que tú vas a hacer y también la calidad que tú quieres lograr. Ok, Porque también eso ya, o sea, dependiendo de eso te puede afectar. Las tres están correlacionadas y son directamente proporcionales, o sea, directamente relacionadas. Entonces, el tema, ya eso se logra haciendo las otras dos cosas que mencionamos anteriormente, o sea, de tú elegir bien un buen lugar, de tú Ujú. saber qué es lo que realmente es el mejor provecho o el público que hay para eso, y luego entonces tú trabajas el tema del diseño, o sea, que asesorarte bien con un buen diseño, en el cual tú le puedes sacar provecho a esas cualidades que tiene tu ubicación, ¿verdad? Y en base a eso tú haces tu desarrollo. El tema del costo, obviamente, que ya sabiendo lo que tú vas a hacer y la calidad que tú vas a usar, pues entonces tú poder determinar un presupuesto correcto, lo más detallado posible y acorde al mercado y a la realidad del momento. Y luego el tema del tiempo, bueno, hacer un cronograma de actividades en base a los trabajos que se van a hacer, para que tú sabes el tiempo que te va a tomar, de forma realista el proyecto. ok. Tengo una pequeña pregunta. Me imagino que tú has trabajado en licitación en algún momento para una obra, digamos, de carácter público. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? En trabajar con la administración para desarrollar un tipo de obra específicamente. Bueno, ¿qué te digo? O sea, No, si quieres, no, trata de darle una respuesta lo más cómodo que te sientas, no, no, para que no, o no se vea sea, tan no, comprometedor. Sé que la pregunta es un poco no, no, fuerte. no, la verdad no he tenido mala experiencia. Ok. O sea, no he tenido mala experiencia. Creo que eh, ¿cómo te digo? Tú trabajas, como tú dices, con quien tú te sientes cómodo. Si en algún lugar tú sientes que no, bueno, otra vez le hiciste un proyecto y no trabajaste más. Ok. Pero hay muchos sitios, entidades
que sí, que tú puedes hacer tu proyecto bien. Hay algunos más planificados que otros. Perfecto. Normalmente ya ellos saben lo que quieren, o sea, normalmente ya tienen un plano, ya tienen tu presupuesto en base a ya algún alcance que ellos te han dado y ese tipo de cosas. Pero yo creo que ahí, ¿qué te diría? Con relación a cualquier proyecto es lo mismo que cualquier proyecto. Sí. La diferencia sería ahí bueno, tal vez que tú tendrías que tener una planificación financiera, una preparación financiera importante, porque normalmente el Estado es muy burocrático. Sí, Y entonces las realmente. personas que no están acostumbrados a manejar cierta organización o no tienen una organización X, se les hace un poquito de dificultad porque exigen mucho nivel de formalidad y de Ujú. tú tener preparación también a nivel financiero porque por el tema de la burocracia, prolonga los tiempos de todo, incluyendo los pagos que son los que mueven normalmente los proyectos. Exactamente. Exacto. Que ahí te quería preguntar que la mayoría de tus proyectos son con fideicomiso, que yo creo que tú le aclares eso a las personas, que muchas personas creen que los fideicomisos son meramente para proyectos de bajo costo. Claro. Entonces, tú dijiste ahorita que el flujo puede afectar Ujú. al cronograma de lo que es un proyecto. Claro. Entonces, vamos a basarnos en el fideicomiso, que eso puede ayudar no solamente al flujo, sino también a que se puede poner en proyectos de alta envergadura. Sí, claro. La ley de fideicomiso te permite hacer cualquier tipo de fideicomiso. La diferencia es que ahí la ley establece que tú tienes ciertos beneficios adicionales por ser vivienda de bajo costo. Ok. Ok. Que la idea de esa ley también era impulsar el tema de que se puedan crear las condiciones para aplacar un poco el déficit habitacional que hay, Ujú. o sea, de que se te produzcan más vivienda y principalmente de bajo costo para ese grupo. Ahora bien, no es limitante. Un fideicomiso lo que trae es un tema de confianza, o sea, una confianza tanto para el que va a financiar el proyecto como para el que va a comprar o va a adquirir la unidad, el producto final. Y también para el mismo constructor también. Entonces, básicamente es tener una entidad independiente, que viene siendo la fiduciaria, que administra los fondos, Ujú. ¿verdad? Y que da cumplimiento a lo que está establecido en el contrato del fideicomiso. O sea, de que ese fideicomiso se realmente haga para lo que fue concebido y para lo que fue estipulado. Que eso es lo que te da a ti, por ejemplo, si tú compraste una seguridad de que tú sabes que tu dinero se va a utilizar en eso. De que si el banco puso dinero, también sepa que se va a Y que utilizar en si no eso. se va a dar, Exacto. Y va a que haber una y si hay retribución. una Ujú. situación de que también hay alguien que va a responder por los intereses tuyos, los intereses de él y los intereses Exacto. Tú del sabes constructor. que tú hablaste estamos hablando ahorita de la planificación. Y yo quería preguntarte, dentro de la planificación me imagino que está el tema de la permisología, Ujú. ¿verdad? ¿Qué tan difícil ahora mismo qué se prevé para el tema de la permisología? Porque a veces los permisos pueden ser un tema. A veces medio ambiente entra o que no se Ujú. cumplió tal cosa y eso va retrasando el proyecto. Sí. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras un poquito en esa parte de la planificación, ¿cómo ustedes pueden manejar eso, el tema de la permisología? Sí, bueno, el tema de la permisología, obviamente, tú tienes que saber, dependiendo de tu proyecto, tienes que hacer una investigación de qué se pide. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto de vivienda económica, como hacer un proyecto de residencial clase media alta, o Exacto. hacer un proyecto turístico, por ejemplo. Cada Ujú. uno O tiene, una plaza comercial o también una plaza cambia. Ujú. comercial, o algo en un lugar, qué sé yo, que tenga valor cultural o lo que sea, o sea, te pueden involucrar algún nivel, o industrial también. Ujú. Entonces, lo primero sería eso, ¿verdad? Obviamente. ¿Y cómo nosotros lo manejamos? Bueno, básicamente ya tenemos un poco de experiencia en eso, o sea, normalmente le damos seguimiento internamente, las entidades tienen sus procesos ya Y sus y tiempos. sus tiempos, Exacto. obviamente. Ha mejorado bastante, debo decir eso. Anteriormente que era todo manual, por lo menos ahora tú tienes una plataforma, prácticamente todas las entidades lo tienen. Eso creo que hasta nos ayudó un poco la pandemia con eso, porque se aceleraron esos Ujú. procesos.
Pero tú tienes, por ejemplo, el ayuntamiento del distrito tiene su plataforma, Se digitalizó. Sí. se digitalizó, entonces eso te permite dar respuesta más rápida. Tú no, porque antes tú tenías que imprimir un plano otra vez, buscar la firma, llevarlo, o sea, era un proceso. Sí. Ahora no, ahora tú haces correcciones directamente por la plataforma, te responden, hay un tiempo de respuesta que ellos le dan seguimiento, ese tipo de cosas. Pero normalmente lo que nosotros hacemos es tratar de aprovechar ese tiempo, que ya se sabe que es importante dentro de un proyecto, para ir avanzando otras cosas, ¿lo entiendes? O sea, la misma planificación de presupuesto, de tiempo, De los precios. exacto, de Exacto. precio, de riesgo. Ya con ciertos niveles de cosas, de aprobaciones, tú puedes ir haciendo preventa, por ejemplo. O sea, la idea es tú tratar de machar para que el proyecto no se vaya a ver afectado en el tiempo total y también a veces ese tiempo te sirve para que los clientes también tengan mayor tiempo para poderte Pagar. pagar, hacerte los Ok. pagos, que a veces el cliente eso lo valora mucho. En la permisología, como dice Jason, y siguiendo esa pregunta, ¿hay una jerarquía de qué institución hay que dirigirse directamente en ese sentido? Si puedes explicar más o menos cómo sería un proceso. Sí, claro. Normalmente el primer lugar donde tienes que ir primero es el ayuntamiento. Sí. Luego del ayuntamiento sigue el medio ambiente. Normalmente aquí para la construcción exigen una certificación de impacto mínimo. Ujú. Eh, Hay un, ¿sabes el número del impacto mínimo, más o menos? Así hay un estándar Un establecido. estándar de mínimo, un 1%, un tanto por no, ciento. no, así que se llama Ah, ok. así que se llama Ok. el No hay permiso de que de. una Se llama numeralia mínimo porque específica. no es, o sea, nosotros no. O sea, la construcción no es una industria, pero no es igual que, qué sé yo, que Una tú zona Una franca. zona exacto, que tú franca, fabricas algo con exacto. plástico y tú vas a tener que tener una planta de tratamiento, ¿no? O sea, Una es industria mínimo porque tú vas a agroquímica, exacto. ensuciar tal Ujú. vez con los botes que tú tengas y ese tipo de cosas. La Ok, calle se ve ensuciada. Exacto. entendido. Entonces, por eso se Ujú. llama impacto mínimo, pero medio ambiente, luego, bueno, tú tienes, dependiendo del caso, pero si es residencial común, ya sería el Ministerio de Vivienda. Ok. Que ahí te ven ya todo lo que tiene que ver, lo técnico, estructural, sanitario, Ujú. eléctrico, ese tipo de cosas. Y en honestidad, ¿cuáles son los documentos de la institución que más dan trabajo? Sí. No, no te voy a meter al medio, pero por ejemplo, tú dices, este documento, el que más Es un poco el que más dicen, tiene más que complejo corregirlo para tantas entenderlo. veces. Mira, Exacto. te puedo decir que depende, porque por ejemplo, aquí en la ciudad, no es mi experiencia, te puedo decir, porque tal vez no me tocó en el momento que hubo la crisis, pero lo que he escuchado mucho que con medio ambiente ha habido temas últimamente. Yo lo he escuchado eso en el interior, Sí, en las en provincias las con el tema. provincias. Bueno, lo que nosotros, por la relación que he tenido con la asociación es que en todo lado tenía problemas de medio ambiente. Ah, ya. Pero ya yo había pasado por ahí, o sea que no te sé decir porque no Ok. tuvimos Ok. problemas nosotros. Bien. Y, y después de ahí, bueno, por ejemplo, en zona turística, turismo estaba tardando bastante. Ujú, Eh, pero ya fuera de ahí son tiempos normales, porque el que más debería de tomarte es el Ministerio de Vivienda, que es ujú. que aprueba realmente la licencia, te pide prerequisito todos los demás, porque esa ve ya todo el proyecto. O sea, te ve la parte arquitectónica, ve la parte de electricidad, lo sanitario, o sea, ve todo. Entonces son técnicos, cada cual, lo estructural, o sea, entonces cada técnico de eso va haciendo revisiones de lo que tú presentaste y tú vas haciendo correcciones en base a lo que ellos dicen o si hay algo que tú no estás de acuerdo, que se ponen de acuerdo, ese tipo de cosas. O sea, que es el que debería durar más, pero hoy en día han hecho algo bueno que tú puedes ir sometiéndolo en conjunto. Ok. O sea, que eso te favorece bastante. Por ejemplo, la vivienda económica tiene esa ventaja de que tiene la ventanilla única y tú Ujú. lo sometes completo el proyecto ahí y lo revisan en conjunto y tú no tienes que ir institución por institución Wow. para tú Claro, llegar. O eso sea, que agiliza el proceso mayormente. correctamente. Tú sabes que antes de terminar con la parte de lo que es la planificación y todo lo demás, tú sabes que hay una parte que muchos ingenieros dicen, tienes tanto tiempo para hacer el tema de modificar dentro de la unidad ciertas cosas, ¿verdad? Que no tumben paredes y nada de eso. Ujú. Sí. Cuando una persona haga una modificación dentro de ese tiempo, ese lapso, esas modificaciones no deben estar sometidas a unas instituciones.
O hay un parámetro para decir, por ejemplo, mira, yo sometí el plano de este proyecto o de que va a haber varios apartamentos varios tipos. Si, o sea, no hay que cambiar el diseño, resometerlo a una institución. ¿Cómo funciona eso? Bueno, depende de lo que tú vayas a cambiar, obviamente. O sea, Ok, esa es la palabra Ok. del poco, ok. pero es que es Bien. real. Si tú vas a cambiar cosas, qué sé yo, habitaciones, baños, cosas así, probablemente sí, probablemente sí tenga que someterlo. Pero si tal vez, si el edificio aporticado, o sea, que no carga los muros y eso, y tú vas a mover un muro, pues probablemente Ujú. no sea algo que sea significativo. O sea, depende de lo que tú vayas a hacer. eh, Tú podrías hacerlo y también el método constructivo que tiene el proyecto, porque si el método constructivo te lo permite, probablemente que sean paredes que no carguen o lo que sea, Ujú. no Ok. va a haber necesidad de que... Por ejemplo, yo he visto gente que tienen 3 habitaciones y dicen, no, yo quiero 2 habitaciones y un family. Ujú. Entonces, por eso yo pregunto, porque si hay que hacer una modificación en los planos. Por ejemplo, yo he visto proyectos que la mayoría no cargan, o sea, de interiores. Entonces, ahí yo quería saber en esos casos si hay que hacer el plano nuevamente y resometerlo. Vuelvo y repito, en sentido general, sí, debería. Ahora, Ok. si son cosas, por ejemplo, ya tú me estás hablando de un tercer piso, de 3 habitaciones para dos, ahí no te va a afectar densidad ni te va a afectar nada, porque normalmente ellos cuidan es que tú no pongas de tres, ponga cuatro. Ahí sí. Sí, Ahí sí, exacto. exacto. Entonces, que si es algo así, o que tú quieres un lavadero, o que yo quiero que la cocina ahora esté de este lado y no esté de este lado. Si te lo permite el desarrollador, el constructor, bueno, pues eso entiendo que no es algo significativo, pero si tú vas a modificar ya cosas que vayan a afectar el proyecto en su conjunto, fachada, cosas así, muy probablemente sí tenga que someterlo, claro que sí. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de la planificación del desarrollo inmobiliario? ¿Cuáles son los que más se dan en ese tipo de situación? Si te ha pasado alguna Bueno, experiencia. ¿qué te digo? Errores más comunes sería un poquito complejo, pero te puedo decir que tal vez no definir un alcance correctamente, o Ok. sea, tú no saber exactamente. A veces se hacen planos, pues tú puedes hacer un plano, un cliente, porque a veces el cliente mismo, si tú lo haces un trabajo como constructor solamente o de contratista, Ujú. y te trae el plano. Y a veces solamente son planos arquitectónicos muy sencillos. Tú todavía no, tú tienes que ir sobre la marcha buscando a los técnicos para ir aprobando cosas. O sea, si tú no tienes eso muy claro, el proyecto pudiera darte problemas en varias cosas, tanto en Ya. costo como en Ujú. tiempo. Creo que también otra cosa podría ser, tú haces un plan y luego que tú tengas ese plan, que tú correctamente, ¿verdad? Te sentaste, tuviste, tomaste tu tiempo, lo hiciste detalladamente. Entonces, cuando te Exacto, lo surge el primer consultaste problema en con... obra, Ujú. entonces tú abandonar el plan. O sea, tal vez no gestionarlo, tal vez no robustecerlo un poco, irlo adaptando, ser resiliente. Creo que esos serían tal vez errores que yo entiendo que te pueden afectar bastante. Ok, Ok, ¿y perfecto. cuáles son los puntos fundamentales que tú dices, mira, esto es importante y vital para hacer un proyecto o una planificación? O sea, en base a lo que tú has dicho, o sea, ¿cuáles son? Mira, no puede faltar estas 3 cosas para que se dé una buena planificación. Ya no sea tanto como planificación, sino también la persona cabecilla, o sea, no sé si me voy a entender. O sea, estas 3 cosas que deben ser fundamentales para la planificación de un proyecto y dentro de su desarrollo para que se pueda dar. Mira, 3 cosas serían básicamente las 3 que te dije anteriormente. O sea, él tiene que saber qué vas a ¿Qué hacer. vas a O sea, hacer? algo Claro. se oye sencillo, pero Pero es complejo realmente. claro, porque es que involucra un diseño detallado. O sea, estamos hablando de que haya un diseño detallado, que tú sepas de qué altura son todas las cosas, cuáles son las terminaciones que tú vas a usar, todo. Entonces, eso es muy importante para una planificación, que tú sepas el nivel de calidad que tú piensas entregar y eso. El costo base es fundamental. Tú tienes que saber cuánto te van a costar, o sea, tú tienes que hacer una estimación de costo y el tema del cronograma, de hacer un buen cronograma, de por lo menos base, de tú sabes cuánto tiempo te pueden tomar hacer las actividades y cuándo tú pudieras terminar el proyecto, es fundamental. Si tú quisieras agregar cosas a eso para ser más robusto, bueno, pues tal vez tendría que agregar temas de riesgo, por ejemplo, de tú hacer un análisis de riesgo de tu proyecto, tú evaluar cuáles son los posibles riesgos que pueden haber
Y obviamente ya tener planes de gestión de cada una de esas cosas, tanto de cómo tú vas a manejar el tema del alcance, de cómo tú vas a controlar la calidad, cómo tú vas a controlar de que se dé concretamente lo que tú planificaste, el tema del costo, cómo tú vas a darle seguimiento al costo, qué indicador tú vas a seguir para el seguimiento, tema de tiempo igual, o sea, qué proceso, qué metodología tú vas a seguir para poder cumplir con los tiempos establecidos. eh, y yo creo que también es un tema de coordinación muy importante, o sea, de tú tener buena comunicación, un plan de comunicación es importante, tú tener también el tema de establecer jerarquías, o sea, establecer la gobernanza del proyecto, o sea, quiénes son los responsables de cada cosa, Exacto. para que claramente todo el mundo, porque se da muchas veces que hay temas de discusión o cosas que no se dan por tema de falta de comunicación, sencillamente. O sea, sí. Yo no sabía Que me correspondía hacer esto o exacto, aquello. o que tal decisión la tenía que tomar fulano, o no. Entonces, ese tipo de cosas creo que ayudan bastante. Mira, Julio, para terminar, yo te quiero preguntar esto. ¿Cuáles son las cosas internas del proyecto que retrasan? Dígase, profesional como plomería, ebanista, el top Carpintero, tuyo que tú exacto. dices, óyeme, no me entregan a tiempo. Porque eso lo hablo mucho con los clientes, que ya está todo, pero falta la parte de la ebanistería o falta la parte de la plomería. ¿Cuáles son esos top 3 o top 5 que tú dices, mira, son los que más se retrasan y eso le afecta directamente a un proyecto? Bueno, he tenido casos diferentes, ¿verdad? No, mira, no lo pongan en orden de prioridad. Exacto. En orden de que a ti te llegue. Uno puede ser este, el otro, así. Definitivamente ¿Cuál es el el top? que tiene más mala fama de todo es el ebanista. Es increíble. O sea, Todo. eso todo el mundo lo maneja y lo conoce. Yo te diría que tal vez el albañil, pero en el área de terminación exterior. O O sea, sea, la que va a ser la parte el pañete exterior Ok, del no, edificio. no Ok. tanto lo Nada. interno, ya. Sí, porque ahí se da, tú sabes, que está en altura, es más incómodo también el trabajo. Ahí normalmente siempre tú tienes que tener una muy buena planificación o ganarte unos días para poder cumplir ahí en esa parte. Perfecto. Y a mí me ha pasado particularmente, por ejemplo, con instaladores de cosas que no son directamente como la construcción, por ejemplo, como ascensor, Ujú. que te puede tomar un tiempo porque obviamente tiene que traerlo, a veces lo tiene que hacer la fábrica y todas esas cosas. O sea, por ahí a veces están la mayor parte de los de los problemas. De los incumplimientos, vamos a problemas. decir, de la gente. Ya. Una Ujú. pequeña pregunta antes de terminar. ¿Tú tomas en cuenta la cuestión sísmica a la hora de planificar una edificación? Sí, claro. Hoy en día, por ejemplo, los proyectos que nosotros hacemos y la mayoría de los constructores, o no la mayoría, todos los Ujú. desarrolladores que están en Acoprovi, por ejemplo, que me consta, Sí, que la asociación de nosotros, se rigen por o sea, todos los proyectos que tienen licencia de construcción deben de pasar por la norma sísmica ujú, aquí. O sea, nosotros tenemos una norma antisísmica que está hecha por los técnicos más importantes de nuestro país. Y en base a eso, todos los proyectos pasan por ese filtro, una exacto. revisión. Por ejemplo, parte de la revisión que hace el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, es esa. Entonces, obviamente, todos los proyectos ya de entrada vienen Exacto. Para con una evitar, previsión. digamos, un menor impacto, porque no es que vas a evitar al 100% un daño, pero tener la precaución y Lo que la se busca es, en temas de diseño, normalmente se busca es salvar la vida de la de la persona. persona. Así es. Exacto. Exacto. Julio, para terminar, por último, tú sabes que hay un tema que ahora me acuerdo y no quiero tratarlo contigo y he visto muchos clientes que se quejan. Ujú. ¿Por qué o cómo una persona que está comprando un proyecto ve que compró un proyecto y en un año ve que esa pintura de fuera se está cayendo a pedazos? Sí. Tú como ingeniero que tú en experiencia, ¿por qué se dan esos casos? Ahora que me llegó esa iluminación que Dios me dio, porque yo conozco mucha gente que casi se sienten mal porque ven esa edificación que parece que tiene 20 años. Y hay mucha gente que incluso, te lo digo a confianza, de que te hablan ahora, yo mejor me voy por un clásico, porque los clásicos ya aguantaron todo. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son los factores o qué puede pasar porque una edificación nueva se vea
vieja o se vea muy desgastada en tan poco tiempo. Bueno, no la de nosotros, ¿eh? No. Yo digo nosotros en general, porque yo he visto construcciones de 1 año, 2 años. No, yo te lo digo porque creo que es algo que nosotros tenemos que es diferente. Pero- De lo que de casos que yo he visto que es así. Que me está metiendo al medio ahí, porque estoy ahí ya de tema con los No, colegas, pero por ejemplo, tú me puedes decir, mira, quizás no utilizan una buena Exacto, pintura de el tipo exterior, de usan pintura pintura de puede ser. exterior, interior, una de que es de interior, lo usan exterior. O sea, cosas que, sin meterte al medio, cosas que tú dices, mira, puede ser que no usen una buena pintura, o puede ser que llueve mucho, No, más de lo habitual. definitivamente que la calidad de pintura es prácticamente 70-80% de que eso quede bien. O sea, Efectivamente. de que la pintura, si la pintura es para eso específicamente y es una pintura de calidad, probablemente eso no te suceda. Si tú utilizas un primer, por ejemplo, una pintura base que te Primero va una pintura base. Sí, correcto. Una pintura base que anti-hongo, o sea, que vaya. Anticorrosión. Depende de la ubicación donde tú estés. Pues si estás cerca del mar es una pintura, si tú no estás cerca del mar. Por ejemplo, donde yo resido, no está tan lejos del mar, pero está en el medio. Ujú, Y ellos hay un edificio cerca y le pusieron un primer. Le pusieron una pintura base ujú. porque llega el salitre, no mucho, pero llega un poco. Y ellos le pusieron eso y luego le colocan la pintura que Bueno, normalmente se recomienda poner un primer en cualquier situación. Lo que te Ok. puede variar es el tipo de primer que tú utilices y la pintura que tú utilices. Pero sí te puedo decir que la mayor parte es darle su pintura base, hacer el preparar primero, porque también se prepara la pared, pero el tema de la pintura base, el tema de tú utilizar una pintura de buena calidad y obviamente la aplicación, que la aplicación pasa por el trabajo previo de tú prepararla. Realmente a nivel de pintura, el tema de la preparación es sumamente importante, la preparación de la superficie. O sea, de que no tenga humedad, de que no tenga una serie de cosas, que la humedad, eso es criminal para el tema de la pintura. Y luego de eso, bueno, pues entonces obviamente una buena aplicación de la pintura. ¿Tú crees ahí mismo? ¿Tú crees que por ejemplo, si no fragua bien, por ejemplo, imagínate que se empañetó por fuera todo bien. Si no fragua bien, no se le puede, me imagino que eso puede impactar de que se le aplique un primer o lo que sea por encima, puede afectar al proceso vamos a decir, la parte de fuera. Tú dices fragua en el sentido de- Imagínate en la parte de fuera, el externo, que está empañetado todo, si no está bien secado, tiene un buen secado, puede afectar al proceso, al proceso siguiente. Correcto, sí. O sea, obviamente las manos que debe llevar, que tú tal vez normalmente tú le das 2 manos mínimamente, luego de la pintura base. Ok. O sea, eso sería como la buena práctica. Ya, eso te puede asegurar un alto porcentaje de que quede bien. No es que no va a pasar. No, Exacto. exactamente, pero si no pasa, si tú usaste por ejemplo, un buen suplidor de pintura y tú le demuestras que tú lo aplicaste correctamente, normalmente tiene una garantía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, En ese caso nosotros, es tratar de mitigar los daños a futuro. Es lo que se exactamente, porque Ujú. te puede fallar un material bueno incluso. Claro. Sí. Porque por cualquier error lata de fábrica, pero si tú lo aplicas correctamente, probablemente el mismo suplidor te dé garantía y te dice, no hay problema. ¿Tú entiendes? O sea, Exacto. eso en sentido general creo que si hay un buen producto, una buena aplicación, es muy difícil que te dé ese tipo de problemas. Perfecto, Correcto. Julio, gracias por venir, gracias Muchas gracias, por venir y por darnos tus conocimientos. Dinos tus redes, también donde te están ubicados, los proyectos y todo, lo puedes decir a nuestro público de Republic Podcast. Bueno, nuestras redes son cabaconsi.com. Bueno, en las redes @cabaconsi, cabacon.com.do es nuestra página y nada, mis redes, Julio Abreu en todo lado, en LinkedIn, en todo lado me pueden buscar. Y nada, agradecido a ustedes por la oportunidad y que realmente, como te decía, placer soy tenerte seguidor del acá. podcast. Gracias, gracias. Gracias. Y o sea, que lo están haciendo muy bien, me gusta lo que hacen, o sea Gracias, que de verdad. felicidades y Gracias. estamos a la orden para cualquier cosa. Gracias. Así que quédense viéndolo, activen las notificaciones, suscríbanse y esto es Republic Podcast. Vamos allá.